El caso de software sí es, o sea, es un punto de aparte, es totalmente distinto, tampoco tiene una buena protección, ¿verdad? Ni aún por derechos de autor, ni existe legislación, ni infraestructura legal para poder desarrollarlo como un verdadero instrumento de desarrollo del país, pero está mejor que cualquier otra industria. Así es que totalmente de acuerdo con el comentario. Tal vez se me fue la mano en lo optimista y quedó una idea distinta, pero así es como yo lo veo también, ¿verdad? En el caso de Ryan Giggs, yo creí que vos estabas en Escocia y que no te cubría el gago, ¿cómo le...? El servidor está en Inglaterra, entonces está rodeado. Bueno, tal vez aquí el caballero que ha pedido insistentemente la palabra. Sí. Adelante, don Eli. Sí, muy buenas noches. Me uno a las palabras de Pablo Duncan. Excelente exposición, lo felicito. Específicamente me surge una duda a raíz de la exposición de don Guillermo. Cuando hace alusión a la ley 8039, dentro de las medidas cautelares, etcétera, dice, deja entrever que la ley, cuando se da, cuando inicia, dio a entender que sí se podía en sede administrativa como en sede judicial. Dentro del jus puniendi estatal, que hay una decisión que si bien en nuestro país, de conformidad con el artículo 39 de la Constitución Política, no se desprende específicamente el poder de sancionar, como si en España, el artículo 25, pregunto, ¿qué piensa usted, con la experiencia que tiene, de que trasladáramos específicamente a sede administrativa, como sucede en tránsito, como sucede en otros regímenes, consumidor, etcétera, etcétera, que sea en sede administrativa, que por ser, incluso la doctrina lo ha dicho, más eficiente y eficaz, porque ya sabemos que el Poder Judicial está al borde, al tope, porque todos los costarricenses tendemos a judicializar todo, que sea una nueva ley, pensar en un futuro, un nuevo paradigma, para que sea sede administrativa, no la sede judicial, o en sede judicial, que sea eventualmente que vaya en estos casos y que de una vez imponga la medida cautelar, junto con la sanción, me refiero también. Buenas noches, también me uno a las felicitaciones. Yo conozco la ley de observancia si es una niña, 11 años, desde que estaba en el vientre de la madre. Y recuerdo que parte de lo que se les hablaba a los diputados en aquel momento, porque el mismo ACPI, específicamente el ACPI tenía una norma de cooperación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual para el desarrollo de esa normativa a nivel nacional. Y en La Habana, en Cuba, en un curso que se hizo para todos los países de Latinoamérica, para la materia de observancia propiamente, cuando Costa Rica en ese momento ni había elaborado el proyecto de observancia, porque había hecho la Ley Nueva de Marcas y la reforma de derechos de autor y patente, ahí precisamente la OMPI insistía en el tema de las autoridades administrativas y se hablaba con bombos y platillos de una cosa muy importante, que esas medidas se iban a poder llevar administrativamente y que esas medidas administrativas las iban a hacer los registros, precisamente porque eran los que conocían de ese tema. Caso ejemplo, desde la misma Oficina Cubana de Propiedad Industrial y a nivel de Latinoamérica, un caso similar. Esto lo digo porque, digamos, a lo largo de la historia es bien importante todo lo que ha pasado. Eso me generó tres cosas, digamos, pensando no solo en la resolución que hubo de la Procuraduría para los registros, sino incluso 2 años después, también esa misma resolución, perdón, en ese mismo 2007, esa resolución se le hizo a don Guillermo Zúñiga, ministro de Hacienda. No obstante, Hacienda, en medidas en frontera, en el 2008 y en el 2009 y en el 2010 ha tomado las medidas cautelares para el caso de Nike, para el caso de Jansport y para el caso de Adidas. Ha hecho las medidas cautelares y inmediatamente ha ido a la vía judicial penal, indirectamente el Ministerio, las aduanas, porque así lo establece la ley, que ellos pueden hacer la denuncia penal. Entonces aduanas, digamos que ha hecho un poco de caso omiso de esta jurisprudencia de la Procuraduría, que a nivel de un estudio que yo he venido haciendo en Chile, en Bolivia, en Ecuador y Perú, las medidas en aduanas se están llevando a cabo. Son medidas cautelares y son medidas administrativas y no son propiamente una sanción. Me preguntaba si el artículo 14 y 146 de la Ley General de Administración Pública,
que permite esas medidas cautelares en instancia administrativa, y por alguna jurisprudencia que he visto del contencioso administrativo, me hago, digamos, varias preguntas, porque, para empezar, son un montón de interrogantes de esos pronunciamientos de la Procuraduría. Número uno, la Procuraduría termina diciendo que son inaplicables las medidas cautelares. Entonces yo empiezo por decir qué significa eso, inaplicable, porque yo entiendo que una ley no se aplica porque la Sala Constitucional la anuló o porque la Asamblea Legislativa la derogó. Entonces ese concepto de inaplicabilidad, yo tendría que volver al primer año de Derecho con toda, digamos, la consideración de ustedes, compañeros. Luego yo me pregunto si en la misma enunciación de ese primer artículo de la ley de observancia, cuando dice todas las violaciones a los derechos establecidos en leyes y convenios de propiedad intelectual, pregunta sería si no es suficiente para decir que ahí en esas leyes están las sanciones. Si en leyes, si en delitos y en tipificación de delitos se usa la ley penal en blanco y remite a otras leyes y otros reglamentos. Entonces, digamos, este caso de esa enunciación. La otra cosa que tiene relación con esto es si en vía civil se establecieron las indemnizaciones predeterminadas, por ejemplo, para los casos de propiedad intelectual, completamente en marcas y en derechos de autor, entonces surge la duda si precisamente la misma, desde el punto de vista administrativo, no se podría establecer un tipo de sanciones previas, definidas, y que eso permita esas medidas cautelares. La otra situación que le digo es que surgen dudas, digamos, respecto a que, si bien es cierto, ese derecho sancionador dice que tiene que haber un ente final que ejecute la sanción, bueno, la sanción final, no es precisamente por la naturaleza de la medida cautelar, por la naturaleza que esta tiene, que la administración pública, si ya lo puede hacer dentro de su función general, viene una ley y le da esa función concreta, precisamente a los registros para que lo lleven a cabo. Entonces, por ahí. En realidad, creo que ambos comentarios son bastante oportunos y rescatables. Trataré contestando poco a poco todo lo que se me preguntó y refiriéndome un poco a los comentarios. Sobre el tema del derecho administrativo sancionatorio, que es el primer comentario que nos hace don Eric, que hace un parangón entre el artículo 39 de nuestra Constitución Política y la Constitución Política Española, y me pregunta si yo creo conveniente, de acuerdo con mi experiencia, si en Costa Rica pudiese un órgano administrativo o varios órganos administrativos especializados conocer procesos administrativos sancionatorios y, dentro del marco de esos procesos administrativos sancionatorios, dictar medidas cautelares. Yo creo que la respuesta sí es positiva, en el tanto es un tema de política legislativa y el legislador, como órgano soberano en quien recae la potestad de legislar, dictar leyes, pues tendría esa facultad de hacerlo, al igual que lo ha hecho en materia de consumidor, lo hace en materia de protección de la competencia, y podría hacerlo igualmente en materia de propiedad intelectual, o por ejemplo en el tema de Internet, que Alejandra ha desarrollado bastante bien, del tema de que puede haber un contenido en Internet que sea violatorio de la propiedad intelectual, y hasta cierto grado podría ser un tanto insuficiente la respuesta que el Poder Judicial está en capacidad de dar. Entonces, desde un punto de vista de política legislativa, si yo creo que es conveniente, podría hacerlo. En todo caso, lo que se llega a resolver en sede administrativa, todos sabemos que es revisable ante la jurisdicción contencioso administrativa, que ahora tiene un proceso moderno, oral, y que eventualmente podría ser incluso más ágil que el proceso escrito que tenemos de la jurisdicción civil, aunque se está tratando de promulgar un nuevo Código Procesal Civil ajustado a la oralidad. Entonces, a don Eric yo le contestaría que estoy de acuerdo con él. Yo, cuando hago este comentario sobre el dictamen de la Procuraduría General de la República y la manera como yo creo que podría interpretarse, que me parece que no es la única, o sea, como les digo, que la interpretación de la Procuraduría General de la República no es la única interpretación válida o admisible, sino que podríamos interpretarlo de una manera diferente. Yo lo hago partiendo de lo difícil que es en Costa Rica un proceso de reforma legal, lo que cuesta a veces que la ley se adecue a las necesidades sociales o económicas, que nos obligan muchas veces a los operadores del derecho de tener que interpretar o integrar normas que son oscuras, o normas que nos generan antinomias con otras normas, o un sinfín de problemáticas que por un lado nos generan esta clase de dolores de cabeza y por otro lado generan inseguridad jurídica, porque al ser poco claras generan que surjan diferentes opiniones de los operadores jurídicos
y al final de cuentas el justiciable está sometido a un estado de inseguridad jurídica, que es lo que a mí me preocupa más. Entonces yo este enfoque que he hecho en mi conferencia lo he hecho partiendo de la ley como está ahorita, sin perjuicio por supuesto de futuros procesos de reforma. Y les decía que hay un proyecto de ley en cuanto a la limitación de la responsabilidad de los proveedores de Internet, y que en esa coyuntura, cuando la Asamblea Legislativa conozca ese proyecto de ley, bien podría replantearse este tema, crear un proceso administrativo sobre esas infracciones y dentro del marco de ese proceso administrativo que se dicten medidas cautelares, y esa interpretación incluso sería compatible con el criterio que tiene la Procuraduría General de la República y nos ahorraríamos toda la discusión. Por otro lado, el comentario que me hace Georgina, mucho gusto, me parece muy interesante y me hubiese gustado saberlo antes de dar la charla, porque le voy a ser honesto, cuando uno prepara la charla, uno hace una investigación de antecedentes de la ley, trata uno de investigar cómo fue el proceso legislativo para terminar de promulgar la ley, y a veces a uno le resulta un poco difícil encontrar todas las fuentes de información. Entonces, yo me basé principalmente en lo que dice la sentencia de la Sala Constitucional sobre la consulta facultativa de constitucionalidad y en lo que decía el criterio de la Procuraduría General de la República sobre los antecedentes legislativos. Pero en parte usted me está confirmando lo que yo aquí considero o opino, que el espíritu de la ley o la intención del legislador no fue crear un procedimiento administrativo sancionatorio, sino delegar en ambos registros que pudiesen decretar medidas cautelares. Parece que esa fue la intención de la ley. Lo que yo me temo es que cuando el legislador materializa esa intención, lo hace con cierto grado de confusión en la normativa. Es lamentable que ocurra en nuestro país, pero lamentablemente sucede, y ese grado de confusión da lugar a la interpretación que da la Procuraduría General de la República, y eso pues lamentablemente nos genera problema interpretativo que yo siento que en buena parte viene no tanto el artículo 1, porque usted tiene razón, uno podría interpretarlo de la forma que usted dice, el artículo 1. El problema uno lo ve mucho con el párrafo final del artículo 2, que habla del dimensionamiento de una sanción administrativa. Yo no sé qué iba pensando, ¿cuál sanción administrativa? Que es ahí donde hay cierta incompatibilidad o incongruencia y uno no entiende cómo calza la sistematicidad de la ley. Ahí es donde yo me temo que en buena parte se viene ese razonamiento de la Procuraduría, porque en buena parte, si usted ve los antecedentes legislativos, cuando era un proyecto de ley aprobado en primer debate, el artículo 30 del proyecto decía que iban a haber sanciones administrativas, y la Sala Constitucional le dijo a la Asamblea Legislativa: ustedes no están desarrollando esas sanciones administrativas. Entonces, hasta cierto punto eso da como para pensar, bueno, es que hubo una omisión de desarrollar esas sanciones legislativas. Lo que pasa es que, como usted bien lo dice, la verdadera intención del legislador, si la tratamos de desentrañar, no era crear un régimen sancionatorio administrativo, sino más bien abrirle al justiciable una opción para acudir ya sea a la vía administrativa o a la vía judicial, y que tuviese medios más amplios para obtener una tutela efectiva. Yo pongo a veces un ejemplo. Cuando hablamos de tutela a la propiedad ordinaria, por ejemplo, un justiciable puede acudir a la sede administrativa y pedir un desahucio administrativo, e igual puede acudir a la sede judicial y promover un proceso sumario de desahucio. Pero en propiedad intelectual como que no es tan sencillo, o nos genera todo controversia o confusiones interpretativas que pues nos llevan a la situación en que actualmente se encuentra en nuestro medio, pues en que los tribunales de justicia tenemos pues la responsabilidad exclusiva de resolver sobre las solicitudes de medidas cautelares y de